Muy buenos días, directoras, directores de escuelas particulares, contadores públicas, contadores públicos, señoras y señores. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, vía internet, para tratar algunos problemas que las escuelas particulares están teniendo. Sobre todo ahora que estamos terminando el ciclo escolar 2012-2013 y vamos a iniciar un nuevo ciclo escolar. Empecémoslo de la mejor manera, regularizándonos, arreglando todas nuestras anomalías. Permítanme presentarme. Mi nombre es Alfredo Villar Jiménez. Aquí tienen todos mis teléfonos para todo lo que se les ofrezca. Llámenme en el momento que quieran y con mucho gusto les voy a contestar. Aquí está la dirección de nuestras oficinas. Aquí está el correo electrónico mediante el cual pueden enviarme todas sus dudas, todas sus sugerencias para que podamos hacer algo por la educación particular. Está también el link de nuestro portal para todo lo que se les ofrezca. Actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Tengo una experiencia en el sector educativo de más de 35 años. Anteriormente, hace más de 16 años, también fui presidente de ANFE y de ANEP. Ahora lo vuelvo a hacer por segunda vez. Soy igual que ustedes, ya que también tengo mis escuelas. Soy fundador de 16 escuelas en la República Mexicana y en España. También soy representante de las escuelas particulares ante FAEPLA, con sede en Buenos Aires, Argentina. FAEPLA es la Federación Latinoamericana de Escuelas Particulares, lo que me ha permitido ir a otros países de Latinoamérica, conocer sus sistemas educativos, sus problemas, he ido a dar conferencias, las he recibido y hemos intercambiado información, que es lo que nos ha dado la experiencia que queremos compartir con ustedes. También soy representante de México ante la Confederación Mundial de Escuelas Particulares, con sede en Roma, Italia, lo que me ha permitido conocer los sistemas educativos de otros continentes, a los cuales también he ido a esos países a dar conferencias, a recibirlas, también intercambiar información. He sido presidente del Club de Leones y he sido presidente de la Asociación Nacional de Ejidatarios, Colonos y Comuneros. Entonces, ahora vamos a tener que ver una serie de problemas que las escuelas particulares están teniendo y que se están viniendo de una manera cada día más grave. ¿Por qué? Porque estamos teniendo el fisco encima, estamos teniendo al Seguro Social, estamos teniendo a la Profeco, a las autoridades educativas, etcétera. ¿Y todo por qué? Porque la mayoría de las escuelas particulares no conocen sus verdaderos derechos, los derechos que tienen que exigir su cumplimiento, no suplicarlo, exigir que se cumplan esos derechos. Y además cumplir con sus obligaciones, pero obligaciones reales, no las obligaciones virtuales que quieren imponernos a través de acuerdos, de decretos, de circulares, de reglamentos, etcétera, convocatorias. Ninguno de esos documentos puede crearnos obligaciones. En primer lugar, porque no son emanados del Poder Legislativo, que es el único que puede emitir leyes, derogarlas o modificarlas. Pero nadie del Poder Ejecutivo, como podría ser la Profeco, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, el Seguro Social, nadie de ellos puede crearnos obligaciones, aunque nos digan que el acuerdo, el decreto lo firmó el presidente de la República o los gobernadores, gobernadores, secretarios de Estado, etcétera. Nadie nos puede crear obligaciones. Ellos son del Poder Ejecutivo y, como su nombre lo dice, ejecutan, aplican la ley. Pero las leyes son emitidas por el Poder Legislativo. Y cuando hay alguna controversia, pues lógicamente tiene que ser el Poder Judicial el que tenga que resolver. Entonces tenemos que ver todo lo que estamos teniendo. Y ahorita tenemos un problema fuerte porque se nos están viniendo básicamente el Seguro Social y el SAT. Y todo porque hay un pacto firmado precisamente por el SAT y el Seguro Social. Aquí está Alfredo Gutiérrez Mena, que era el director del Seguro Social y ahora es ministro de la Suprema Corte. Y aquí está Daniel Caram, que era el director del Seguro Social. Alfredo Gutiérrez era el director del SAT y Daniel Caram del Seguro Social. Firmaron este acuerdo y vean lo que nos dice. El IMSS firmó ayer un convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT.
en el que ambas dependencias se comprometen a simplificar los procesos de afiliación y recaudación a cargo de los contribuyentes y patrones. Y luego bien, de igual forma, el SAT y el Seguro Social intercambiarán información fiscal al aprovechar la evidencia documental, las bases de datos, los expedientes y registros que provengan de otras autoridades o particulares. Esto quiere decir que si llega el SAT a hacer una revisión, normalmente está haciendo por los retenidos y por el IETU, que se supone que tenemos obligación, y además con todas las demás empresas, entonces tienen a la mano todos los documentos, las contabilidades, todo absolutamente. Y si encuentran una anomalía al Seguro Social, como ellos no pueden intervenir en relación al Seguro Social, entonces le avisan al Seguro Social y llega a esta institución y tenemos doble auditoría. O al revés, si es el Seguro Social el que llega para ver si todos los maestros están metidos al Seguro Social, si se está cumpliendo con la ley del Seguro Social, y como tiene también todos los documentos a la mano, pues entonces si encuentra algo del SAT, alguna anomalía, pues no tiene atribuciones el Seguro Social y le avisa al SAT y el SAT ya llega y tenemos doble auditoría. Pero ahora con la reforma laboral también, ahora el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo tienen la obligación de intercambiar información de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Entonces ahora son tres dependencias, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y el SAT, los que pueden entrar a la escuela para hacer todo y hacer intercambio de información. Así que entonces por ahí están pescando a todas las empresas y lógicamente están pescando a las escuelas particulares. Y sobre todo porque no conocen sus derechos, porque no conocen sus verdaderas obligaciones. Y entonces Hacienda, el SAT, está llegando de una manera tremenda. Vean a esta escuela de Cuernavaca que le están haciendo una auditoría por el ejercicio comprendido del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009. Ellos pueden hacer cualquiera del 2010 o del 2008 o del 2011, donde quieran. Y a esta escuela le tocó del 2009 el ejercicio. Lógicamente están pidiendo copias legibles de todo, están pidiendo los cuadernos, los papeles, etcétera, todo lo relacionado. Pero se está viendo esta situación en esta parte que les voy a mostrar, que es esto, donde están pidiendo que se proporcione información relativa a sus activos, muebles e inmuebles, y demás información relacionada con la actividad que realiza por el ejercicio comprendido, en este caso, del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009, como sigue. Y vean lo que le pide: copias legibles del acta constitutiva y sus principales modificaciones. ¿Y para qué? A fin de obtener el nombre y domicilio de los socios o accionistas, y en su caso su registro federal de causantes. El monto de acciones por socio accionista, para saber en qué porcentaje están. Los datos de los encargados de dirección y gerencia general. El nombre y el domicilio. O sea, aunque no sea socio, el director de la escuela es corresponsable y por eso están pidiendo el nombre y el domicilio de esta persona para irse después a los embargos y todo. Y dice, relación de los bienes muebles de su propiedad que contenga por lo menos los siguientes datos: descripción, estado de conservación, ubicación física, características generales, y tratándose de automotores, se deberá citar la marca, el modelo, la serie, el color, el número de placas, la entidad federativa de donde son las placas, unidad de medida, cantidad de valor aproximado. Fíjense todo lo que se está pidiendo. Entonces, lógicamente, hay un intercambio fuerte entre el SAT, el Seguro Social y la Secretaría de Trabajo ahora. Entonces, intercambian información y encuentran, pues, lógicamente, anomalías en todos los aspectos, ¿no? Entonces, allí sí hay que saberse defender. Ahora, el principal problema que estamos teniendo nosotros es precisamente con el IETU, porque dicen que todas las escuelas particulares son afectas al IETU porque esta ley en su artículo 12º transitorio dice claramente lo siguiente: durante el ejercicio fiscal 2008, que es cuando entró en vigor la ley del IETU,
las personas a que se refiere la fracción 10 del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y esta fracción 10 del artículo 95 de esta ley dice asociaciones o sociedades civiles dedicadas a la enseñanza con autorización o reconocimiento. Entonces se refiere directamente a nosotros las escuelas particulares y dice, durante este ejercicio fiscal, las personas a las que se refiere la fracción 10 del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la citada ley, deberán pagar el impuesto que esta ley establece conforme a las disposiciones aplicables. Entonces, aquí es donde ya nos agarraron. Y de aquí es donde dicen que sí esta ley emanó del poder legislativo, de la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es obligatoria para nosotros y entonces sí somos contribuyentes del impuesto empresarial a tasa única. ¿Pero es verdad esto? Por supuesto que como viene de una ley, sí, pero tenemos defensas, por supuesto que tenemos defensas. ¿Cómo es posible que nos hagan retroactiva una ley? Si nosotros somos no contribuyentes, de acuerdo al artículo 93 del impuesto sobre la renta, que dice lo siguiente: las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102 de esta ley, así como las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, ojo, literalmente dice, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Ojo, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102. En el 95 ya vimos que está en la fracción 10 romana las asociaciones o sociedades civiles dedicadas a la enseñanza, como lo somos nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que una nueva ley que puede ser que sustituya a esta ley del impuesto sobre la renta, porque no pueden estar las dos? Desde el año 2011 se supone que se iba a definir cuál de las dos leyes quedaba, si la del impuesto sobre la renta o del IETU. Y no se definió, entonces se pasó para el 2013, se dijo que hasta el 2013 se iba a definir, o sea, en este año 2013. Pero el presidente Peña Nieto ya dijo definitivamente que se pospone y durante todo este año van a seguir las dos leyes. Y ustedes saben que se tiene que pagar el impuesto de acuerdo a la ley que diga que paga más impuestos. Entonces, vean ustedes este asunto. Entonces, también tenemos que estar conscientes de que en un momento dado, a pesar de que dice claramente no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, sí somos contribuyentes por el último párrafo de este artículo. ¿Qué nos dice el último párrafo? Dice, en el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas en los términos del título 2 de esta ley. Entonces, nosotros estamos en el título 3. Entonces, si nosotros estamos prestando servicios a personas distintas de nuestros miembros, entonces sí tendremos que pagar este impuesto, porque la ley sí lo dice, aquí sí lo dice claramente. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, ¿de dónde reciben sus ingresos las cámaras de comercio que están en el artículo 95 también? Bueno, pues de sus miembros, porque son las cuotas. Los sindicatos también se encuentran allí en este artículo. ¿De dónde reciben sus ingresos? Pues las cuotas sindicales de sus miembros. Pero las escuelas particulares, ¿de dónde reciben sus ingresos? ¿De sus miembros? No, sino de personas distintas a sus miembros, que son los padres de familia, ¿no? O son los estudiantes mayores de edad que están pagando su colegiatura. Entonces, sí debemos pagar los impuestos. Entonces, por eso nos están aplicando la ley del impuesto sobre la renta y están llegando las auditorías y los requerimientos que somos afectos al pago del impuesto sobre la renta y al IETU. Y además hasta nos están poniendo el IVA también, porque quiere decir que entonces sí estamos dando servicios
empresariales y que y como son remunerados, entonces tenemos utilidades y al tener utilidades, pues entonces tenemos que pagar también el IVA. Entonces se dan cuenta en los problemas que nos estamos metiendo. Sin embargo, déjenme decirles que nosotros hemos sacado algunos acuerdos con la Secretaría de Hacienda. Vean este acuerdo que sacamos precisamente, va dirigido a su servidor, Alfredo Villar, director de ANEP. Y vean lo que nos dice en este párrafo, dice, en lo concerniente a su consulta de que si las escuelas particulares, como sociedades o asociaciones de carácter civil, que se dediquen a la enseñanza, que somos nosotros, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, son o no contribuyentes de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que acabamos de ver, al respecto se aclara que no le será aplicable dicha disposición a sus asociados, siempre que los ingresos percibidos correspondan a los pagos que por los servicios educativos prestados efectúen los alumnos que se encuentren inscritos en cada institución educativa que forme parte de la asociación que representa. Entonces se dan cuenta, ya conseguimos esto, que no nos aplique en ese último párrafo. Ahora, ¿por qué dicen nada más a los socios? Porque no puedo hablar a nombre de todas las escuelas. Quizás haya escuelas que dicen, yo sí quiero pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿tú quién eres para hablar a nombre de todos nosotros? Por eso es de que hablo a nombre nada más de nuestros socios y los acuerdos que obtenemos es para nuestros socios. Entonces, en un momento dado que llegue Hacienda y diga, es que te estoy aplicando el último párrafo del artículo 93, porque estás prestando servicios a personas diferentes de tus miembros, entonces sí te aplico esto y te lo aplico 5 años atrás y se va a millones de pesos. Pero cuando se trata de un socio, inmediatamente dice, mira, aquí está este acuerdo, aquí está, soy socio, aquí está la identificación de que soy socio y no me lo puedes aplicar. Pero si Hacienda se sigue metiendo, entonces ya intervenimos nosotros como asociación y la defendemos. Sí, no lo podemos hacer con los que no son socios. Entonces, estas son las ventajas precisamente de este tipo de conversaciones, de que ustedes conozcan que sí existe un documento y que podemos defendernos, ¿no? Entonces, vean ustedes esta situación. Ahora bien, lo duro de esto, del YETU sobre todo, que la mayoría se está yendo sobre el YETU, es decir, la mayoría de las escuelas con requerimientos, con exhortos, con multas, y les están diciendo que no has pagado tal mes, que no has declarado tal ejercicio, que se te va a hacer auditorías, etcétera. Ahora, lo de menos es pagar este impuesto. Eso es lo de menos, sería porque estaríamos haciendo la cultura del pago del impuesto y estaríamos ayudando con un dinerito a los diputaditos y senadorcitos estos que nos metieron en este problema, ¿no? Eso sería lo de menos. El problema es de que si nosotros pagamos, o el error que están cometiendo muchos contadores de presentar las declaraciones en ceros, eso quiere decir que ya aceptamos ser contribuyentes del YETU. Que si presentamos la declaración en ceros es que salimos a mano, y por eso es que no tuvimos para pagar. Y ya no se diga si estamos pagando el YETU de alguna manera, aunque sean 5 pesos, 10 pesos o lo que estemos pagando del YETU. Ya aceptamos que somos contribuyentes y que somos afectos a este impuesto. Lo que quiere decir que ya aceptamos entonces que tenemos actividades empresariales cuando no las tenemos. Ya aceptamos que la educación es una actividad mercantil cuando la educación no es una actividad mercantil. Y si ya aceptamos todo esto, entonces quiere decir que tenemos utilidades y por eso pagamos el impuesto. Y si tenemos utilidades, entonces tenemos que hacer reparto de utilidades a nuestros trabajadores y ya nos vamos a ver en problemas de tipo laboral y fiscal al mismo tiempo. Y entonces ya le dimos el derecho a todos los trabajadores para que revisen nuestra contabilidad para ver si está bien hecho el cálculo del reparto de utilidades. Entonces, como ya tenemos utilidades y tenemos actividades empresariales, sí tenemos obligación de emitir las facturas digitales, cuando no tenemos por qué emitir esos documentos. Y además, pues entonces, como tenemos actividades mercantiles, pues ya le dimos toda la autorización a la Profeco para que intervenga, porque la Profeco solamente tiene facultades para intervenir en asuntos de carácter mercantil. Entonces se dan cuenta, y lo más grave
es de que entonces, como tenemos ya actividades lucrativas, cuando no las tenemos, no tenemos actividades lucrativas ni actividades empresariales, pero como ya somos afectos, ya lo reconocimos, pues entonces tendremos que cobrarle el IVA a los padres de familia. Entonces pónganle una factura con el 16% más el aumento que posiblemente hagan ustedes para el nuevo ciclo escolar, ¿a cuánto se va? ¿Estarán dispuestos los padres de familia a pagar alrededor de un 20%? Si es que aumentaron el 4% nada más, más el 16% del IVA. ¿Estarían dispuestos? ¿Habrá deserción de alumnos? ¿Habrá las suficientes inscripciones? ¿No habrá cartera vencida? Entonces vean todos los problemas en los que nos metemos. Por eso es que debemos conocer nuestros derechos y saber que no somos contribuyentes ni del impuesto sobre la renta, ni del YETU, ni del IVA. Entonces vean ustedes todas las grandes ventajas que tenemos, pero para eso necesitamos que ustedes conozcan, que yo también como director de escuela conozcamos nuestros verdaderos derechos y los hagamos valer. Y lo mismo sucede con nuestras verdaderas obligaciones. Entonces nosotros de antemano les digo que no somos contribuyentes del YETU, y aquí les pongo un ejemplo. Somos los únicos que estamos ganando los amparos, los juicios. No hagan caso a personas que les están diciendo que no hay forma de defendernos, que sí tenemos que pagar por fuerza el YETU. Los mismos abogados fiscalistas lo están diciendo. Ya no se diga a los contadores. Yo estoy de acuerdo con los contadores porque no son abogados, pero deben saber los contadores y deben investigar que sí hay defensa, y aquí les muestro esta defensa de esta escuela, que dice aquí que le decían que se encuentra obligada a presentar las declaraciones de mayo, junio y septiembre del 2012. Aquí le estaban diciendo del 2012, de este ejercicio, por concepto de pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única. Y si la hora demandante, o sea la escuela, no dio cumplimiento a ello, ni tampoco a los requerimientos que le fueron formulados con apego a derecho, esa autoridad, o sea el SAT, procedió a determinarle las multas, y fueron multas fuertes, impugnadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, también es cierto que ello no resulta suficiente, esto lo dice el juez, en virtud de que la ahora enjuiciada, o sea el SAT, ante la negativa de la actora, o sea la escuela, que se niega de ser sujeto de dicho impuesto, así como del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, ya que se lo estaban cobrando también. Dice, no exhibe mayores probanzas, o sea la autoridad, para acreditar que dicha empresa, o sea la escuela, se encuentra afecta al pago de dichos impuestos, pues no es suficiente que exhiba copia de la impresión de la pantalla que obra en autos, así como de otras documentales que presentó como pruebas el SAT, y que son ilegibles, que dice corresponden a los requerimientos que menciona en su contestación, por lo cual, y al corresponder a la autoridad demostrar que la demandante, o sea la escuela, tenía la obligación de presentar las declaraciones que se le exigen, considerando que fue ella quien en ejercicio de sus funciones fue quien detectó dicho incumplimiento de la obligación que exige, al no haberlo hecho así ante tales hechos, resultan fundados los agravios vertidos por la demandante. Ya, o sea, no fue suficiente lo que alegó el SAT de que era contribuyente la escuela. Entonces dice, en las relatadas condiciones, al ser sustancialmente fundado el concepto de nulidad en estudio, este cuerpo colegiado, o sea los magistrados, se pronuncian en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones objetos de este juicio. O sea, declaran la nulidad lisa y llana de todo lo que, de todos los requerimientos, multas y todo de la autoridad del SAT. Al haberse actualizado la causal de ilegalidad, porque fue ilegal que lo estuvieron haciendo, a que se refiere el artículo 51, fracción 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que carecen de la debida fundamentación y motivación. Y dice, en consecuencia de lo anterior y con fundamento en los artículos tales, es de resolverse y se resuelve. La parte actora, o sea, la escuela,
probó su acción y en consecuencia se declara la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas en el presente juicio, las cuales han quedado precisadas en el resultado 1 de las razones expuestas y consideraciones de derecho expuestas en el presente. Esta es una de las escuelas que ya a nivel nacional ya no se mete el SAT y fue declarado ya, no se puede meter el SAT ya fue declarado como no contribuyente ni del impuesto sobre la renta, ni del IVA, y menos del impuesto empresarial a tasa única. Entonces, señores, aquí tienen ustedes esta. Este es un ejemplo de que somos no contribuyentes. Pero ahora déjenme presentarles otra también. Esta escuela también. Vean lo que dice. Por tanto, así como quedó precisado con anterioridad, la actora, o sea, la escuela, en términos de la ley del impuesto empresarial a la tasa única, ojo, no se encuentra obligada al pago de dicho impuesto. Es evidente que no tiene la obligación de presentar la declaración y pago provisional del impuesto empresarial a tasa única, tampoco la declaración y pago provisional anual del impuesto empresarial a tasa única y tampoco la declaración informativa anual del impuesto empresarial a tasa única. En consecuencia, fue ilegal que la autoridad, o sea, el SAT, emitiera el requerimiento de obligaciones números tales, así como el oficio al número tal. De igual forma, por lo que hace a las diversas documentales que la autoridad exhibió al contestar la demanda, a través de las mismas no se acredita que la actora esté obligada, ojo, que la escuela esté obligada a presentar la declaración y pago provisional del impuesto empresarial a tasa única, la declaración y pago provisional anual del impuesto empresarial a tasa única y la declaración informativa anual del impuesto empresarial a tasa única. Por lo expuesto y fundado en los artículos tales, etcétera, ha resultado infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad. Es decir, el SAT dijo, es infundado lo que dice la escuela y debes sobreseer. Y le dice el juez, ha resultado infundado lo que tú me dices, autoridad. Dice, invocada por la autoridad demandada. En consecuencia, no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. Ojo, 2, la actora, la parte actora, o sea, la escuela, probó su pretensión. Y 3, se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas. ¿Qué les parece? Entonces, sí estamos ganando. ¿Quieren ver otra? Vean todo lo que estamos haciendo. Ahora vean esta. Aquí le dice, resultando que por escrito de demanda y anexos recibidos en esta sala el 18 de septiembre, etcétera, compareció la directora, etcétera, en la resolución contenida, declarando la nulidad de la resolución contenida en estos documentos que mandó el SAT, que se los está mandando a todos, y por las obligaciones que se tienen. Y aquí pues lógicamente dice, por lo antes expuesto también resultó infundada la causal de improcedencia, porque la autoridad dijo también que era improcedente y que se sobreseyera. Dice, no se sobresee y no fundaste bien, le dice a la autoridad. Y 2, es fundada la incompetencia, o sea, declaró incompetente al SAT para cobrarle el YETU a esta escuela. Es infundada la incompetencia y por lo tanto 3, se declara la nulidad de las resoluciones. Entonces, señores, aquí lo tienen, se notificó, aquí está todo, y entonces este es un ejemplo que les pongo nada más, precisamente de que nosotros podemos defendernos. Ahora, ¿por qué no conocen ustedes sus obligaciones? Los invito yo para que conozcan sus verdaderas obligaciones y sus derechos y los hagan valer para que hablen con su contador y le digan, oye, los que estén pagando, yo ya no voy a pagar, oye, ve todo lo que estamos pagando, ahora ve todos estos requerimientos, ahora ve a lo que nos estamos exponiendo. Déjenme ponerles un ejemplo nada más de una escuela que admitió que no deben admitir que entre la auditoría, sin embargo admitieron la auditoría, que entrara una auditoría del SAT a esta escuela. Y a pesar de que se dijo, no soy contribuyente, y mira, el SAT dijo, a mí me importa un cacahuate. Y le fijó 15 millones de pesos, 15 millones que había recibido esta escuela, que nunca los recibió. En su contabilidad había dicho que eran alrededor de 6 millones lo que había recibido de ingresos, y de egresos casi 5 millones y pico, casi había salido a mano.
presentó la contabilidad, presentó todo, ¿y qué creen que hizo el SAT? Dijo, no, tú recibiste, aparte de esos 6 millones, 15 millones más. Y te lo voy a decir por qué, porque tú estás incorporada, vean lo que también hace el SAT, estás incorporada a tal universidad, en este caso fue la Universidad del Estado de México. Y la universidad me dijo que allí te le dieron la matrícula a tantos alumnos, 800 alumnos alrededor, ¿no? Y tú cobras tanto de colegiatura. Entonces, si multiplicamos 800 por la colegiatura, te da tanto, lo multiplicamos por todo el ejercicio y recibiste más de 20 y tantos millones, de 30 y tantos millones, cerca de 30 millones que recibiste, de los cuales nada más contabilizaste 6 millones. Entonces tienes esto. Entonces fue tremenda la situación. Y después le dice, pasan los meses, le levantan las actas y ¿cuánto creen que le fincaron de impuestos? Nada más le fincaron 22 millones y pico de impuestos que no pagó, de recargos, de actualizaciones y de multas. Fíjense nada más cómo va a responder esta escuela, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que está haciendo. Y ahorita están pidiendo a la Secretaría de Educación Pública o a donde estén inscritos cuántos alumnos tienen matrícula. Los señores no se dan cuenta que hay becas. Los señores no se dan cuenta que hay deserciones, que hay descuentos a los alumnos, que hay cartera vencida. No se dan cuenta de nada de eso y creen que todos los alumnos están metidos allí. Y por eso fijaron esta situación. Lamentablemente la escuela nos los dijo ya que le habían fijado todo esto. Sin embargo, tiene defensa y la estamos defendiendo. Próximamente les daré la solución a ustedes, les daré a todos, empezando por la escuela, de que ganamos ese amparo y que no va a pagar un solo centavo de esta situación. Entonces, para eso los invito a que el próximo jueves, este jueves, vamos a hablar precisamente de ¿qué es lo que ustedes tienen que conocer de sus derechos y que los exijan? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son las bases jurídicas, tanto constitucionales como de las demás leyes a las que estamos sujetos? ¿Cuáles son sus verdaderas obligaciones y a lo que no se deben dejar? Y para que hablen con sus abogados fiscalistas y que por muy buenos que sean, que estudien materia educativa, porque nosotros somos una empresa, es verdad, porque tenemos trabajadores, porque tenemos clientes, porque tenemos un producto que vender, porque tenemos proveedores, etcétera. Pero estamos en un nicho privilegiado que debemos aprovechar. Entonces, esto debemos conocerlo y decirle a nuestro contador, tienes que hacer esto. Ustedes ya vieron, no tenemos que presentar un solo documento del IETU. Y no somos contribuyentes del impuesto sobre la renta y menos del IVA. Entonces tenemos que tener todos esos fundamentos y no nos pueden decir, es que aquí te tengo registrado como contribuyente y eres afecto a estos impuestos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y no dejar que entren las auditorías ni nada? Eso es lo que van a conocer este próximo jueves, que vamos a dar esta conferencia, donde van a tener todo y que hablen con sus abogados, que conozcan bien materia educativa, que conozcan bien todo. No somos una empresa común y corriente. Es cierto, todas las demás empresas común y corriente perdieron todos los amparos, pero porque son empresas normales, nosotros no. Nosotros somos una empresa muy especial y por eso debemos conocer esos derechos, esas obligaciones que realmente tenemos y no las que nos quieren aplicar. Este jueves va a ser, y todo, inclusive ustedes, déjenme adelantarme un poco, todos ustedes que están en estos momentos en esta conferencia, si hoy mismo llaman, díganles que yo dije que les hicieran un descuento para esa conferencia. Y más adelante vamos a ver otros temas. Entonces, vean ustedes. Ahora, ¿por qué les hablo con toda esta seguridad? Porque justamente cuando todo el mundo se fue a los amparos, entonces fue tal la cantidad de amparos que se presentaron en la República Mexicana que todo se concentró en Cholula, Puebla. Se presentara el juicio donde se presentara. Pero fue tal la confusión también con todos los jueces y magistrados de Cholula, Puebla, que la Suprema Corte decidió suspender, congelar y lo sacó en el Diario Oficial estos juicios, hasta hacer un estudio para emitir los criterios y las bases jurídicas en las que deberían basarse los jueces y los magistrados para emitir sus sentencias. Entonces invitó a todos los sectores para que participaran en y presentaran todos sus agravios,
sus argumentos, sus fundamentos, etcétera. Invitó al sector comercial, al sector empresarial, al sector bancario, a todos los sectores los invitó. Y lógicamente por parte de las escuelas casi nadie fue. El único que se presentó allí a nombre de las escuelas fue su servidor aquí en esta. Nos dieron 10 minutos nada más para estar allí. Pero también en 10 minutos, vean cuánto tiempo llevo hablándoles a ustedes y no se puede terminar. Entonces era difícil presentarlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue, al igual que todas todas las demás actividades de las demás empresas, presentaran por escrito todo y nosotros lo presentamos y aquí ustedes lo tienen, que lo presentamos el 18 de enero precisamente del 2010, así nos los pidieron y allí está todo, ahí están los sellos de recibido, no, es un verdadero cuaderno, les presento la primera página para que vean que sí participamos allí. Entonces, por eso les hablo con esta seguridad, independientemente con la seguridad que nos está dando, que estamos ganando ya estos juicios y que no hay ningún problema. Entonces yo los invito precisamente para que el jueves conozcan todos sus derechos. Ahora, al igual que está sucediendo con el Seguro Social, el principal problema que tenemos con el Seguro Social es que se están yendo justamente con todos los maestros que tenemos en asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque se supone que todos los maestros que trabajan por horas no tienen que estar en el Seguro Social, porque antes teníamos el acuerdo 773/2000 que nos decía precisamente que si reunían 3 características, 3 condiciones los maestros. Primera, que trabajaran menos de 18 horas a la semana, que no fuera su única fuente de trabajo y que tuvieran seguridad social en otro lado, ya fuera Seguro Social o ISSSTE. Si reunía esas 3 condiciones, entonces no teníamos obligación de meterlos al Seguro Social. Sin embargo, sale este documento que nos dice que único dice, por medio del presente se deja sin efectos el acuerdo 773/2000 del 22 de noviembre del 2000, emitido por este mismo órgano colegiado. Entonces, derogan ese acuerdo, quedó derogado. Por cierto, ese acuerdo 773/2000, ese lo obtuvimos también nosotros cuando Genaro Borrego era el director del Seguro Social. Sin embargo, fue derogado ya por el secretario general del Seguro Social, el licenciado Juan Moisés Calleja. Entonces aquí tienen ustedes que ya fue derogado y entonces empezaron las invitaciones a todas las escuelas que así el maestro trabajara 1 hora nada más tenía que estar en el Seguro Social. Entonces fue un problema muy fuerte. Muchas escuelas, ¿qué fue lo que hicieron? Pues metieron a todo su personal. Muchas metieron parte y parte no con los riesgos, muchas no han metido todo su personal y los tienen asimilados a salarios con todos los riesgos y muchos ni siquiera se han enterado de que ya fue derogado este acuerdo. Sin embargo, debo decirles también que para todos nuestros socios ya obtuvimos un mejor acuerdo que es este y que va dirigido a su servidor también y que nos pone aquí. En virtud de lo anterior, por la importancia que revisten dichos criterios para el ejercicio de las atribuciones de este instituto, con fundamento en el artículo 71, fracción 1, 3 y 21 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, se le solicita se sirva hacer del conocimiento de sus asociados dicho acuerdo y los criterios para su debida observancia, los cuales se anexan. Sin otro particular, les saludo cordialmente. Quien firma es el director Pablo Reyes Pruneda, que es el director de Incorporación y Recaudación del Seguro Social. Es el que nos manda las auditorías en toda la República Mexicana. Entonces, sacamos para nuestros socios un nuevo documento, y este es que es este y que ya pueden trabajar más de 18 horas los maestros, 20, 30 horas. Nos pone 2 condiciones nada más. Nos pone aquí. Dice, de esta manera, en el caso de los profesores de asignatura, independientemente de que sean contratados por jornadas completas, media jornada o por hora clase, en principio son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, fracción 1 de la Ley del Seguro Social. Ojo, sin perjuicio de lo anterior, tratándose de profesores de asignatura, no serán considerados sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social cuando se acrediten los siguientes hechos:
que la institución educativa y el profesor tengan celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales en la forma y términos previstos por la legislación civil y que este contrato no impida al profesor impartir cátedra en otras instituciones. Entonces ya se dan cuenta, ya pueden trabajar todas las horas que quieran. La única condición que tengan ese contrato de servicios profesionales, pero que no tenga ningún elemento objetivo o subjetivo que lo haga aparecer como laboral. ¿Qué sería un elemento objetivo? Si ustedes le ponen en ese contrato, aunque diga contrato de servicios profesionales, y le ponen el horario o dónde debe dar la clase, es suficiente para que se convierta en laboral. Un elemento subjetivo sería que le den la credencial de la escuela. Entonces, vean ustedes todo lo que se tiene que hacer. Y luego nos pone también que la otra condición es que la docencia no sea la actividad preponderante del prestador del servicio de la institución que lo ha contratado. Y nos dice que es preponderante. Para este efecto se entiende que una persona tiene como actividad preponderante la docencia en una institución cuando el total de las remuneraciones pagadas por dicha institución durante un ejercicio fiscal represente más del 50% del total de los ingresos por él obtenidos por su actividad profesional en el ejercicio fiscal correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me contratan en su escuela y yo gano en su escuela 5,000 pesos mensuales y por fuera gano 6,000, entonces mi actividad preponderante es por fuera y entonces no me meten al Seguro Social. Sí es preponderante si yo gano 6,000 en la escuela y por fuera gano 5,000, pero precisamente para eso deben conocer, en primer lugar, cuáles son sus obligaciones del Seguro Social y se van a llevar sorpresas cuando sepan que no están obligados a meterse al Seguro Social. Se meten, si ustedes quieren, a todo el personal. Se van a llevar esa sorpresa también, que el régimen obligatorio es muy diferente. Entonces, esto lo vamos a ver el jueves también. Esto lo vamos a ver el jueves. Y no solamente vamos a ver el jueves todo lo relacionado con el Seguro Social, sino que también vamos a ver todo lo relacionado a aprender a hacer este contrato de servicios profesionales. Entonces, esto lo vamos a ver allí. Por eso es muy interesante simplemente cuánto les cuesta el mandar a hacer un contrato con todos estos requisitos que la mayoría de los abogados laborales que les harían este contrato no sabrían hacerlo porque desconocen este acuerdo, y este acuerdo es muy importante para hacerlo valer en ese contrato. Simplemente cuánto les cobrarían, 3,000, 5,000, 7,000 pesos por hacer un contrato. Aprendan a hacerlo mejor. Aprendan ustedes a hacer lo que son los derechos que ustedes tienen que saber, cómo regularizar a todo su personal, sobre todo en el próximo año lectivo. Y también van a aprender a hacer todos los contratos de tipo laboral, sobre todo ahora estos contratos con la reforma laboral que acaba de venir. Es una chulada, se los digo de verdad. No se imaginan qué tipo de contratos. Ahora puede haber contrato de prueba, contrato de capacitación inicial, contrato por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por temporada. Por eso necesitan ustedes conocer esto, que hasta ahorita nadie les ha dicho a los directores de escuelas qué es lo que pueden hacer. Eso lo van a aprender. Ya les dije, si hoy llaman y se registran, díganles que les hagan un descuento, que estoy mencionando que les hagan un descuento precisamente para este jueves. Vean todo lo que vamos a ver. Se va a llevar esta conferencia 4 horas y media, pero van a aprender todo lo relacionado con el Seguro Social, aprender a hacer los contratos, toda esta situación, toda la cuestión fiscal, y sobre todo van a aprender también que no nos dejemos de la Procuraduría Federal del Consumidor, que no tiene facultades, conozcan sus derechos, no se dejen que los mandan llamar que porque retuvieron los documentos. Ustedes pueden retener los documentos y no les tienen que hacer nada, y menos la Secretaría de Educación Pública. Vean ustedes precisamente una situación a la cual no se pueden exponer. Vean lo que le sucedió a esta escuela. A esta escuela, vean cómo la Secretaría de Educación Pública, porque retuvo los documentos a una niña de secundaria, fíjense la multa que le pusieron, 168,549 pesos por haber retenido. Y luego la amenazan, le previenen, le dicen que si hay reincidencia, le van a aplicar el artículo 76, fracción 1 de la Ley General de Educación. O sea, le van a retirar el reconocimiento. Y todavía le dicen que le dan 5 días hábiles para que entregue los documentos.
Fíjense nada más, y esto lo hizo un tal Baltasar Mejía González, director de Incorporación de Escuelas Particulares, violando todos los derechos de la escuela, porque no tiene facultades además y está cometiendo un delito de tipo penal esta persona. Lógicamente nos fuimos al amparo y vean ustedes que se basó precisamente este señor en el artículo 7 y 8 del acuerdo que establece las bases mínimas de información, el famoso acuerdo del 10 de marzo. Se basó en esto y así se lo dice el juez. Tú estás basándote en el artículo 7 y 8 de este documento. Y le dice, por lo tanto, se traduce en una indebida fundamentación. No sirve ese documento, no tenías por qué haberlo hecho. Y así les aprovecho para decirles, no tenemos por qué hacer caso de ese documento. Y por lo tanto, dice, se declara la nulidad lisa y llana para que nunca más se vuelva a meter la Secretaría de Educación Pública con esta escuela por suspensión de labores, es decir, suspensión del servicio por falta de pago o por retener documentos. En última instancia, que sean los padres de familia que se vayan a los tribunales judiciales a ver este asunto. ¿Por qué? Porque todo asunto de carácter civil, porque el contrato que nosotros tenemos por ser una asociación o sociedad civil en nuestra escuela, pues es de carácter civil, aunque sea verbal por escrito. Allí van a aprender a hacer también el jueves el contrato con los padres de familia, que es de carácter civil, para decirle a la Secretaría, mira, es de carácter civil, ¿tú qué tienes que ver? Tienen que ser las autoridades judiciales las que lo vean. Y aquí está justamente una tesis que dice claramente, dice, los contratos civiles, la interpretación de los contratos civiles, dice, las cuestiones surgidas con motivos de ella, de ese contrato, son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales, no la Profeco, no la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esto es lo que tenemos que conocer. Esto lo van a ver justamente allí en este próximo jueves. Y no dejarnos de que la Profeco nos esté multando y también con multas brutales de 155,000 pesos que nos han puesto, o como estas personas, e inclusive así como nos pusieron estas multas y nos hicieron gastar en los amparos, etcétera, pues ahora hay que cobrarles daños y perjuicios y hay que acusarlos penalmente por ejercer facultades que no tienen, como si fueran jueces. Y además inhabilitados por 9 años. ¿Se dan cuenta todo lo que tenemos para defendernos? Ahora, tienen que conocer todo esto, sus derechos. Ahora viene otra situación muy fuerte. Aquí yo les quiero mencionar que el bullying está tremendo. Y entonces ustedes, vamos a tratar también el jueves todo lo que, las obligaciones que nosotros tenemos, porque está la Ley Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes que ahora se está aplicando. Y puede haber cárcel para el director, puede haber cárcel para los profesores, para el personal administrativo, pero también para los padres de familia. Entonces, mucho cuidado. ¿Quién se va a ir a la cárcel? ¿Quién va a pagar daños y perjuicios? ¿Quién va a pagar todo? Entonces, por eso tienen que conocer esta situación. Vean lo que nos dice el artículo 13 de esta ley. Dice, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumpla en todo el país, que cumplan las obligaciones de ascendientes o tutores o de cualquier persona que tenga a su cargo, y nosotros tenemos a nuestro cargo, el cuidado de una niña, de un niño, de un adolescente, de protegerlo contra toda forma de abuso, tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos, cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetarlos de las otras personas. Además, la obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos o cualquiera persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente. Entonces hay que denunciar ante el Ministerio Público, etcétera. No se imaginan todo lo que tienen que conocer. Porque si no, como ya lo vieron ustedes en los noticieros de la televisión, de la radio, de la prensa, como una directora y 2 maestras ya se fueron a la cárcel porque es un delito federal y la Procuraduría General de la República las aprendió. Afortunadamente están llevando su juicio fuera de la cárcel, pero no pueden regresar a trabajar. Ahora, si pierden el juicio, imagínense todo lo que tienen que pagar, ¿no? Ahora vean lo que nos dice este mismo artículo.
en las escuelas o instituciones similares, los dueños, ojo, desde los dueños, directivos, educadores, maestros y personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, no tenemos pretexto de nada. Entonces, todo esto lo vamos a ver y también habrá una conferencia respecto al bullying, donde también se les va a presentar todo lo relacionado, qué deben hacer, cómo deben denunciar, qué tienen que hablar con todo su personal, qué tienen que hablar con los padres de familia, con los mismos estudiantes, porque la escuela está en riesgo y en estos momentos, ante tanta violencia, ante tantos casos que se están viviendo, que están lastimando, que hay suicidios de niños, deserción escolar precisamente por el bullying, entonces ya las autoridades van a poner un hasta aquí y se van a meter. Entonces es preferible que ustedes se adelanten para su próximo ciclo escolar. Ahora, también recuérdense que otra de las cosas que vamos a ver es el decreto precisamente del presidente Calderón, en el cual otorgó un estímulo fiscal a las personas físicas para deducir colegiaturas. Entonces están las escuelas viéndose presionadas por los padres de familia porque les están exigiendo documentos con todos los requisitos fiscales para poder deducir, cuando nosotros no tenemos obligaciones. Es cierto que es un decreto del presidente, pero para beneficiar a los padres de familia, pero de ninguna manera para crearnos obligaciones. Esto lo vamos a ver también este jueves. Entonces vean lo importante que es de conocer esto. Y por si fuera poco, cuidado con que ahorita les va a caer el IFAI por no tener el famoso aviso de privacidad. Ya sabemos que con fecha 5 de julio del 2010 se expidió una nueva ley denominada Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Las escuelas tienen hasta el 2 de enero para cumplir esta legislación. De no hacerlo, ojo, pueden tener multas que van de 100 a 160,000 días de salario mínimo y vigente en el Distrito Federal y hasta 3 meses, de 3 meses a 3 años de prisión, al que estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Entonces vean ustedes que se puede ir hasta el doble, 320,000 días de salario mínimo y 10 años de cárcel. ¿Saben cuánto es 320,000? Simplemente 160,000 días. Multiplíquenlo por 64 pesos y centavos, que es lo que es el salario mínimo. Se va a millones de pesos. Entonces, y todo porque no se tiene el aviso de privacidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ver cuáles son las bases para hacer este famoso aviso de privacidad y evitarse multas, sobre todo los datos sensibles. Debe tener los datos sensibles. Todo esto hay que verlo y ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas que se van a ver precisamente este próximo jueves. Entonces vean ustedes todo lo importante que es, que tienen que conocer todos sus verdaderos derechos, sus obligaciones. Todo lo vamos a ver el próximo jueves para que ustedes terminen este ciclo escolar y puedan regularizar, actualizar toda su administración, todo lo que ustedes tienen que hacer para iniciar con la mayor tranquilidad y sobre todo con la mayor seguridad el nuevo ciclo escolar, que nadie les pueda llegar, ni los padres de familia, porque en un momento dado un padre de familia puede llegar a acusarlos de cualquier delito. El solo hecho de decir no me dieron el aviso de privacidad es suficiente para las multas y las obligaciones. Imagínense que se vea que ningún padre de familia tiene esta situación. También vamos a ver todo lo relacionado con las reformas laborales a la hora que hagamos todos los contratos. Y allí se van a dar cuenta de muchas cosas que son de vital importancia. Creo que va a haber algunas preguntas, déjenme ver. Aquí hay una pregunta. Sí, ingeniero. En este momento vamos a tener la pregunta: ¿está dispuesto a pagar el YETU? Todo lo que necesitan hacer es oprimir el círculo que está a la izquierda de la palabra que ustedes crean pertinente y después con su mouse oprimir la tecla de submit. Con eso nos llegan sus preguntas, nos llegan sus respuestas a la pregunta del ingeniero y después les mostraremos el gráfico
resultante para que ustedes conozcan las opiniones de otros participantes. Todas las respuestas son anónimas. La tendremos unos segundos más en pantalla. Es importante su participación porque nos permite entender cuál es la perspectiva globalmente de nuestros participantes. Unos segundos más, 10 segundos más, se cierra la pantalla, que es interactiva, y les mostramos el gráfico resultante. Ok, en este momento se cierra la pantalla, vemos el gráfico con la estadística resultante. El 100% de nuestros participantes no están dispuestos a pagar el YETU. Gracias. Regresamos con el ingeniero Villar. Gracias, les agradezco mucho su participación y tenemos otra pregunta aquí. Sí, ingeniero. En este momento los participantes tienen en su pantalla una pregunta más que dice: ¿está dispuesto a irse un amparo? Todo lo que tienen que hacer es oprimir el botón a la izquierda de la palabra que ustedes crean pertinente y después oprimir el botón de submit con su mouse. Con eso votan y unos segundos más estará en su pantalla, la pantalla interactiva para que ustedes puedan votar. Y posteriormente les mostraremos el gráfico resultante para que ustedes conozcan la opinión de los participantes globalmente. Todas sus respuestas son anónimas. 5 segundos más. En este momento se cierra la pantalla y vemos el gráfico. El gráfico resultante es: el 89% de nuestros participantes está dispuesto a irse a un amparo. El 11% no está dispuesto a irse a un amparo. En este momento regresamos con el ingeniero Villar. Gracias. Gracias, les agradezco mucho su amable participación. Déjenme mencionarles que en todo lo relacionado con el aviso de privacidad, porque allí se va a millones de pesos las multas y hasta 10 años de cárcel, etcétera. Entonces, la asociación está haciendo ya todo lo necesario para poder certificar a las escuelas. Vamos a certificar que están cumpliendo con el aviso de privacidad. Pero para cumplir con este aviso de privacidad, una de las cosas que se tiene que hacer es precisamente conocer, y que nosotros no podemos darles la capacitación, pero sí tenemos a las personas que podemos recomendarles para que les hagan la capacitación, les ayuden a hacer los avisos de privacidad adecuados a su escuela, que hablen con todo su personal, porque ahora ya, les pongo un ejemplo, ya un profesor no puede llegar el padre de familia y decirle al profesor: oye, ¿cuánto sacó mi hijo de calificación? Sacó 5, sacó 10. Ya no puede hacer eso el profesor. Tiene que decirle al profesor: vete a preguntarle a tal persona, etcétera, porque es la única que te puede dar información y te puede pedir información. El profesor o cualquier persona ya no puede pedirles: dame tu correo electrónico para mandarte. Ya no se puede. Entonces, esto es lo que es una de las cosas que también les vamos a recomendar. Lo mismo, la tecnología para que ustedes tengan sus bases de datos de dos maneras: los datos físicos, cómo tenerlos para asegurarlos y que nadie pueda tener acceso y poder hacer mal uso de esos documentos. Lo mismo, toda la información digital, cómo tenerla, cómo resguardarla, cómo utilizarla y quiénes son los únicos que pueden intervenir, entrar, sacar, modificar, hacer todas las cosas. Entonces también tenemos otros instructores y técnicos que pueden hacer toda esta situación. Entonces, señores, tenemos ya todo esto que y ya cuando esté todo esto podemos certificar para que ya no haya ningún problema al respecto. Como les decía, vamos a tener la próxima conferencia donde se verá todo lo que ya vimos el próximo jueves: fiscal, que es el impuesto sobre la renta, el YETU, las facturas digitales, el seguro social, quiénes sí deben estar afiliados. Se van a llevar muy buenas sorpresas. El impacto de la reforma laboral sobre los contratos créanme que está extraordinario y que van a tener muchas defensas ya ustedes.
lo relacionado con la Profeco y las autoridades educativas, como ya les había mencionado. Esta conferencia se va a llevar el próximo jueves, como les decía, 20 de junio del 2013, a las 10 horas, hora centro, en el Gran Hotel de la Ciudad de México, que está en la Plaza de la Constitución, en el mero centro. Allí va a ser, está en la avenida 16 de septiembre, número 82. También vamos a tener otra conferencia nada más para elaboración de contratos laboral, servicios profesionales, servicios educativos por Internet. Y me olvidaba decirles que en la conferencia esta anterior, si hoy mismo ustedes se ponen en contacto, recuérdense que se les tiene que hacer un descuento a todos los que se presenten, se reporten con nosotros el día de hoy, aquí para la del próximo jueves. Y les decía, la de los contratos, no se va a ver otra cosa más que contratos y no va a ser presencial, va a ser laboral, perdón, y por Internet. Entonces, todos estos contratos laborales, solamente vía Internet se va a dar la conferencia. Va a ser el lunes 2 de septiembre de 10 a 13 horas, hora centro. También vamos a ver los problemas que enfrenta la escuela particular el viernes 20 de septiembre de 10 a 11. Va a ser una conferencia muy parecida a esta. Y vamos a tener la conferencia fiscal, que nada más se va a ver todo lo relacionado con el Seguro Social, el YETU, facturas digitales y deducción de colegiaturas. No se va a ver contrato, no se va a ver Profeco, no se va a ver nada más que esto. Esta será impartida vía Internet nada más el viernes 6 de septiembre de 10 a 13 horas, hora centro. Entonces, pidan su password para que puedan entrar. Y nuestras conferencias están disponibles en CD, por si alguno después de escucharla la quiere comprar, la puede comprar. Aquí está el correo electrónico, aquí están los teléfonos para poderla solicitar. Pues les agradezco muchísimo la participación que tuvieron ustedes el día de hoy con nosotros, me dio mucho gusto. Que tengan una semana, que inicien una semana extraordinaria con ese ánimo, con esa pasión, con esa emoción para poder salir adelante y cumplir con la grave responsabilidad que tenemos, que es la de educar, capacitar y culturalizar a nuestra gente, a las nuevas generaciones, prepararlas para enfrentarse a los nuevos retos de manera armónica, de manera integral y sobre todo activa y participativa. Entonces, señores, les deseo lo mejor en esta semana, piénsenlo muy bien, terminen bien este ciclo escolar e inicien el otro actualizados y en las mejores condiciones para trabajar con tranquilidad. Me dio mucho gusto saludarlos, aquí están todos nuestros datos y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias y hasta luego.